hora de realizar una rúbrica debemos de estudiar y analizar el estándar, el aprendizaje e intentar detectar las acciones verbales, ¿no? En este caso, el estándar 1, 3, 2 del bloque de contenidos 1 del primer curso de la ESO, del decreto 220 de la región de Murcia, dice así: recopila y experimenta un repertorio de ejercicios y juegos con los que elaborar actividades de calentamiento y fase final. Seguramente estáis pensando, aquí tenemos un problema, ¿no? Y es que por un lado tenemos recopila, el verbo recopilar, la acción de recopilar, tenemos que calificarla, y por otro lado tenemos la acción de experimentar una acción motriz, una serie de ejercicios, pues conlleva no solamente hacerlos y de forma pasiva, ¿no? A lo mejor experimentar parece que es como un poco de mayor nivel de dificultad que realizar. A lo mejor realizar y experimentar podríamos entenderlo como que es un escalón más, el hecho de experimentar. Por eso a veces se utilizan ciertas terminologías a nivel normativo que tenemos muy bien que saber lo que significan, lo que realmente quiere decir, ¿no? Ese aprendizaje. Tenemos las acciones verbales: recopilar, experimentar. Luego tenemos, por otro lado, los contenidos que tenemos que enseñar. Pues aquí tenemos los ejercicios y juegos para hacer un calentamiento. No diferencia ni calentamiento general ni calentamiento específico, simplemente pues de calentamiento, y además de la fase final, es decir, de la vuelta a la calma, que normalmente utilizamos en educación física como el concepto de vuelta a la calma. Fase final, calentamiento, ejercicios, juegos. Sabemos que en el calentamiento pues debemos tener siempre una movilidad articular, una serie de estiramientos, actividad vegetativa. Esos juegos también de activación que podemos introducirlos como actividad vegetativa o en este caso pues posteriores a la actividad vegetativa, ¿no? No vamos a entrar en detalles de si el calentamiento debe ser formal o informal, si puedo hacer la actividad vegetativa al mismo tiempo que estoy haciendo la movilidad articular. Se habla también de calentamiento inteligente, por ejemplo, a la hora de realizar la movilidad articular, en lugar de hacerlo con los pies apoyados en el suelo, por ejemplo en el tobillo, pues elevamos la pierna, hacemos la movilidad articular con las articulaciones, con la rodilla, con la cadera, y al mismo tiempo que hago esa movilidad articular, pues estoy trabajando la fuerza, la equilibración. En fin, no vamos a entrar en esos detalles. Estamos en un primero de la ESO, el nivel de exigencia tampoco debe de ser muy elevado. De manera que para el nivel 3, que hemos considerado como el estándar, el aprendizaje conseguido, de alguna forma que adquiere ese aprendizaje, pues lo he definido de la siguiente forma: recopila y experimenta de forma correcta, es decir, tanto la recopilación que haya hecho como lo que luego va a experimentar el alumno a la hora de hacer la práctica que estamos visualizando y observando, de forma correcta los ejercicios tanto de calentamiento como de la fase final, así como los juegos, que también he puesto la palabra aquí, juegos. De forma correcta es la clave, porque aquí entendemos que lo va a realizar tanto la movilidad articular, los estiramientos, como los juegos. Es muy importante que tengamos en cuenta una cosa: si separamos, por un lado recopila y por otro lado experimenta, pues ahí tendríamos que definir este estándar, este aprendizaje, pues dijéramos por un lado la recopilación, que normalmente se suele pedir al alumno una ficha, que nos haga una búsqueda con las representaciones gráficas tal y cual, pues esa ficha la tendría que calificar, pero tendría que calificar la recopilación de esa ficha. Y puede ser que luego, a la hora de ponerlo en práctica, pues no sea capaz de realizarlo correctamente. Podríamos decir, bueno, pues a este valor, a este aprendizaje, le voy a dar de un punto que le puedo otorgar con mi coeficiente de valor que corresponda, es decir, tiene un valor de 1, pues 0,5 y 0,5. Por un lado recopila y por otro lado sí pone en práctica. Bien, pues en este caso, o experimenta, ¿no? Que en este caso vamos a llamarlo tal y como dice el estándar. Pues en este caso estaríamos
separando el aprendizaje. Como comentaba en anteriores vídeos, estamos evaluando, por ejemplo, aprender a conducir, pues no puedo evaluar por un lado del 1 al 10 si sabe cambiar una rueda y luego del 1 al 10 si sabe circular por la autovía. De manera que todo eso va integrado. ¿Sabes conducir? Sabes conducir. Debes de saber todo, pero para de alguna forma demostrar que sabes conducir, tienes que pasar un examen escrito, que en este caso es apto o no apto. No hay una nota, es apto o no apto. En este caso, le podríamos pedir a nuestros alumnos que nos entregaran una ficha, una hoja, una recopilación de ejercicios de calentamiento, de fase final y de juegos. Y en esa ficha, o en esa recopilación, por llamarlo tal cual lo llama el estándar, pues es obligatoria entregarla para experimentar esos ejercicios. Es decir, previamente los alumnos tienen que entregar esa recopilación. Si no entregan la recopilación, pues estaríamos ya hablando del nivel 2, que a lo mejor ahí sí ponen en práctica, pero no entregan esa recopilación. Con lo cual yo ahí estoy determinando en el nivel 2, como podemos leer, lo leo para que se pueda ver, escuchar perfectamente. Recopila y experimenta ejercicios y juegos de calentamiento y fase final con errores en su recopilación o ejecución. Punto y coma. O solamente los experimenta. Aquí estoy dejando claro que si el alumno no entrega esa recopilación, pues estaría en este nivel de aprendizaje. O si entrega la recopilación pero la entrega muy mal, esa ficha está muy mal y el alumno los experimenta y tal, pues también estoy dando a entender que también estaría en el nivel 2. No he conseguido el aprendizaje que yo quiero, que es recopila y experimenta. Eso estaría en el nivel 3, es decir, nuestro nivel de consecución del aprendizaje. Yéndonos hacia abajo, para que también os quede claro, el nivel 1, que también he puesto aquí una llamada, esto a veces es difícil, pero según pues todos los estudios relacionados con el ámbito pedagógico, con la neuroeducación, incluso pues desde el punto de vista también de ciertos pedagogos que están estudiando, investigando la realización de rúbricas, siempre se recomienda redactar los aprendizajes en positivo. Podríamos ponerlo en negativo, podríamos poner falsas rúbricas, que algunos llaman como pues que la recopilación es errónea, o de 10 articulaciones que debería haber puesto, pues pone solamente 5 o menos de 5, o sea, podemos cuantificarlo de forma numérica, pero siempre es mejor las rúbricas hacerlas pues como estamos aquí tratando, ¿no? Hablando de esa dificultad, de esas acciones verbales, de esos contenidos, de esos aprendizajes. Entonces, os decía que debemos de intentar siempre ponerlo en positivo. Por eso, en el nivel 1 lo he redactado de la siguiente forma. Realiza ejercicios de calentamiento y fase final de forma pasiva. Ya estamos dando a entender que el alumno, si está en clase, lo realiza y es el típico alumno pues que en el calentamiento pues tiene una actitud muy pasiva, no está participando, pues ya sabemos que está en el nivel 1. Y la recopilación que hace, podría entregar también su ficha y todo lo que queramos, bien, está intentándolo, pero partimos de la base que la recopilación es muy pobre, escasa o con numerosos errores. En este caso podríamos también poner un punto y coma y decir, o directamente no la entrega, que realmente sería lo mismo que repetir aquí, en el nivel 2. Pero vamos, básicamente sería añadirlo o no la entrega. Pensad a la hora de definir estos niveles de logro que con esta rúbrica le estamos facilitando la nota al alumno. Si esto fuera del 1 al 10, la nota de la asignatura de educación física, en lugar de 1 le decimos al alumno, esto va a ser el 10 de este aprendizaje. Pues claramente el alumno diría, vamos a ver, si yo he entregado una ficha, la he hecho correctamente, que es donde he tenido que recopilar ejercicios de calentamiento tal, luego he ejecutado los ejercicios correctamente tal, pues ya me estoy asegurando el 3. Pero si no entrego la ficha,
Si la entrego con muchos errores o si de alguna forma tengo una actitud pasiva a la hora de realizar los calentamientos en clase, pues ya sé que voy a sacar, aquí es donde estaría el valor 5, ¿verdad? En este nivel, de manera que de aquí para atrás sería la asignatura suspensa. En este caso el aprendizaje no se ha adquirido, los estándares no se aprueban o se suspenden. Lo que se aprueba o se suspende es la asignatura, que esto también es importante que tengamos claro el concepto. Los aprendizajes, es decir, los estándares de aprendizaje evaluables, dijéramos que se adquieren en un mayor o en un menor nivel, pero no se aprueban ni se suspenden. En este caso, si tuviéramos que evaluarlo del 1 al 10, que podríamos darle ese valor, aquí no estamos hablando de escalas ni del coeficiente de valor, eso es otra cosa, pues el aprendizaje, dijéramos del nivel 3, sería que consigue ese aprendizaje. Y ya el nivel 4, que podríamos decir, bueno, pues aquí es donde estarían los alumnos que tendrían un 8, un 9 o un 10. Y decimos, ¿y por qué no has hecho, Daniel, 10 niveles para tener claramente determinado qué sería el 8, qué sería el 9, qué sería el 10? Pues se podría hacer. Esto es como cualquier instrumento de evaluación. Hay instrumentos de evaluación que son mucho más objetivos, cuanto más concretos sean, el embudo, por decirlo así, lo podemos definir hasta cuanto nosotros queramos. Sería bastante más difícil, ocuparíamos mucho más espacio, sería cambiar una palabra por otra o añadir dentro del calentamiento, entender la movilidad articular, los estiramientos, la actividad vegetativa, si hay creatividad, si no hay creatividad, si son originales, si no son originales, todo eso podemos añadirlo hasta el nivel que nosotros queramos de definición de ese nivel de logro. Bien, termino leyendo el nivel 4 de este estándar, como podéis observar, recopila, experimenta y es capaz de dirigir una rutina de ejercicios de calentamiento, fase final y juegos de activación. Porque a mí me interesa, de forma voluntaria, pensar que aquí es ya el nivel de excelencia, ¿no? El nivel 4 es donde estamos poniendo al alumno el 10, ¿no? Si este estándar fuera evaluado con un 10, pues aquí lo que le marca la diferencia es que el alumno es capaz de dirigirlo delante de sus compañeros en un minigrupo, que podamos hacer diferentes grupos y podamos pedir alumnos voluntarios para que ejerzan la labor de entrenadores, de manera que en una organización de clase, para poder evaluar esta excelencia, lo que suelo hacer yo con mis alumnos, en primero de la ESO, es en una rutina muy sencilla en la que aquí está el profesor y le da la posibilidad a ciertos alumnos que han entregado previamente la recopilación y que además la han entregado correctamente, pues de ser los entrenadores en esa sesión. Le estamos dando ese rol de entrenadores. Le otorgamos ciertos equipos, si hay 4 alumnos, por ejemplo, que hacen la labor de entrenadores, vamos a poner alumnos entrenadores. Pues aquí dividimos la clase en 4 grupos, de manera que el alumno en círculo se sitúan sus compañeros y le estamos dando la posibilidad de ser ellos los entrenadores. El profesor se va desplazando, como es lógico, por el espacio para observar que efectivamente esos 4 alumnos que han decidido de forma voluntaria conseguir la calificación máxima de excelencia, previamente han entregado su recopilación de ejercicios, repito, y aquí son capaces de dirigirlo. Lo hablan, se comunican, se expresan y de alguna forma pues podrían no hacerlo bien. Si no lo hicieran bien, lo han intentado, sí, pero no han conseguido, no han sido capaces de dirigirlo. Podríamos seguir poniéndole el nivel 3. Podrían volver a repetirlo en otra ocasión, pero tendríamos que dejar claro que para la excelencia esos alumnos tendrían que tener la capacidad de dirigir a sus compañeros, en este caso con unos ejercicios que han recopilado previamente y que pues saben la nomenclatura de los términos, saben hablar y que pues saben, en este caso, ¿no? Adquieren ese aprendizaje. El cometido de este vídeo es
realizar una rúbrica de uno de los estándares de aprendizaje evaluables, en este caso del bloque 1 de contenidos de condición física orientada a la salud, el decreto de la región de Murcia, en concreto el estándar 1.1.1, que sería el que hace referencia al criterio de evaluación 1. Bien, el estándar dice lo siguiente, leo textualmente el decreto. Conoce las capacidades físicas y coordinativas, así como su implicación en la salud. Ya lo tenemos escrito en la pizarra. Lo que habría que hacer es determinar principalmente cuál es la acción que el alumno tiene que realizar, en este caso el aprendizaje. ¿Cuál es la acción verbal? Pues en este caso, para ir desglosando, sería conocer, el verbo. Hay que tener muy claro cuál es el verbo con el cual nosotros pues tenemos que empezar a pensar ya en nuestro instrumento de evaluación. Sabemos que la rúbrica es una definición del nivel de logro de ese aprendizaje. Es de alguna forma la antesala del instrumento. Debemos tener muy claro qué es lo que le vamos a pedir al alumno que adquiera en cuanto a este aprendizaje. Porque conocer las capacidades físicas básicas y coordinativas podemos exigirle un mayor nivel, un menor nivel, de alguna forma dependiendo también de las características del centro, del perfil del alumnado, pero todos tenemos que tener, o cualquier profesional de la educación física sabe que las capacidades físicas, aquí es donde van a entrar los contenidos de esta rúbrica, capacidades físicas, las capacidades coordinativas, en este caso pues tenemos claramente seleccionado los contenidos que yo quiero trabajar y que voy a definir con esta rúbrica. Las capacidades físicas, pues en este caso las que están relacionadas con la salud, ¿cuáles podrían ser? Pues fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. También puedo hacer o exigirle a los alumnos que conozcan sus tipos, los tipos de fuerza, los tipos de velocidad, los tipos de resistencia, los tipos de flexibilidad. También le podría pedir los métodos para el desarrollo de estas capacidades físicas básicas, o sea, hasta qué nivel quiero pedir de conocimiento de esas capacidades físicas básicas o capacidades físicas. Como tenemos aquí la palabra salud, pues tenemos que relacionar, puesto que el estándar, el aprendizaje tiene que ver con la implicación con la salud. Es otro de los contenidos que tengo que de alguna forma definir. ¿Y cuál es el concepto de salud? Bueno, pues todos sabemos que la definición, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, psicológico y social, y no la simple ausencia de enfermedad. Hablamos de físico, psicológico y social, pero actualmente, gracias a la neurociencia, también al libro de Irene Pellicer 2015 de Neuroeducación Física, se empieza ya a hablar de 5 tipos de salud. Además de física, psicológica y social, también tendríamos la salud emocional y la salud interior. ¿Hasta qué nivel le vamos a pedir a nuestros alumnos? Bueno, pues eso lo tenemos que tener claro. De manera que nos faltaba hablar de las capacidades coordinativas, que también todo profesional de educación física sabe que, pues de alguna forma, la coordinación, el equilibrio, también podemos hablar de la agilidad, que sería la suma de algunas de las capacidades físicas mencionadas anteriormente. Pues con esto vamos a establecer, en este caso, 4 niveles de logro. Estos 4 niveles de logro los he definido de manera que así, de forma muy clara y muy simple, pues podemos conseguir el nivel 3, que en este caso sería el nivel medio alto, es decir, la consecución del aprendizaje. Si tengo claro que este nivel va a ser la consecución del aprendizaje de este estándar, pues de alguna forma la definición tiene que ser muy parecida al propio estándar. Yo he puesto conoce las capacidades físicas. En este caso me interesa que también conozca y sus tipos, de alguna forma, capacidades físicas, resistencia aeróbica, anaeróbica, que sepa diferenciar una con otra, y sus tipos. Las coordinativas, que en este caso lo he dejado abierto, no he querido profundizar en equilibrio, coordinación y agilidad, pero podríamos ponerlo entre paréntesis para que quede claro cuáles son las que le voy a pedir.
y de alguna forma también su implicación, es decir, la relación que tienen esas capacidades con la salud, pero aquí sí ya he tenido claro que voy a poner física, psicológica y social. Las tres, dijéramos, implicaciones que quiero que el alumno conozca con respecto a esas capacidades físicas básicas o capacidades físicas, coordinativas y su implicación con la salud. Aquí es el nivel que conseguiría el aprendizaje. Los estándares, como todos sabemos, son los aprendizajes que quiero que los alumnos consigan. De alguna forma son los objetivos didácticos camuflados en forma de aprendizaje, ¿no? En este caso de los estándares de aprendizaje evaluables. Bien, pues hacia arriba y hacia abajo tengo que tener un poco claro lo que acabamos de desglosar, la acción verbal y los contenidos que voy a pedirle o que el alumno debe saber hasta qué nivel quiere conseguir o no. Esto también es una herramienta para el docente, pero fundamentalmente está pensado la rúbrica para los alumnos. Pues en este caso, hacia abajo, pues vamos a ver qué le vamos a pedir. Pues si tiene algunos errores a la hora de conocer o no tiene, o a la hora de definir. Yo he puesto esta definición de este nivel de logro, nivel 2, es un nivel bajo, no estaría conseguido el aprendizaje de alguna forma. Para tener claro que sería, he puesto, tiene idea y conoce algunas capacidades físicas, algunas capacidades coordinativas relacionadas con la salud, sin entrar en demasiados detalles en cuanto a los diferentes tipos de salud. Es decir, el alumno tiene algo de idea. Si yo le pregunto cuáles son las capacidades físicas y cuáles las coordinativas, pues te puede decir una, dos, te puede tener ciertas dudas. Aquí está claro que tiene algo de idea, está intentando decirlo, está intentando dar con la solución, sabe que se relaciona con la salud. Le preguntamos si sabe algo de la salud y a lo mejor te dice pues que sí, que está la salud psicológica, que está la salud del corazón, pero no determina con detalle, no conoce exactamente los conceptos de salud ni las capacidades físicas con detalle, con lo cual pues aquí no podríamos darle el nivel 3, que es el nivel de alguna forma, nivel medio-alto de consecución de ese estándar. Y el nivel muy bajo, como podemos ver, pues aquí lo he definido de la siguiente forma. Apenas conoce las capacidades físicas y coordinativas, así como su implicación con la salud. Es decir, pues que le preguntas sobre ese conocimiento, sobre ese aprendizaje y prácticamente pues no te sabe dar una respuesta. Y si nos vamos ahora al nivel de excelencia, nivel muy alto, el nivel 4 en esta escala que he hecho la definición del nivel de logro, aquí observamos la siguiente definición. Aquí he puesto conoce y además demuestra dominio en los términos, tipos, y además le he incluido el concepto de métodos, ¿vale?, para el desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas relacionadas con la salud, así como su implicación con la salud. Y aquí ya he introducido todos los tipos de salud que Irene Pellicer pues establece en su libro Neuroeducación Física, que en este caso sería la salud física, psicológica, social, emocional y la salud interior o la salud espiritual. Pues tendríamos la definición de este nivel de logro, de este estándar, de este aprendizaje, y con esto pues yo creo que quedaría claro cómo podríamos hacer una rúbrica. Antes de finalizar el vídeo, me gustaría también hacer una diferenciación, o por lo menos comentarlo, sobre la posibilidad de haber hecho de este mismo estándar dos rúbricas. Por un lado, la de las capacidades físicas y por otro lado, la de las capacidades coordinativas. De manera que podría haber diferenciado el estándar en función de los dos contenidos principales, definiendo por un lado el nivel de logro, que hace referencia a conocer las capacidades físicas que se relacionan o que contribuyen a la implicación con la salud, y por otro lado las de las coordinativas. Estaría haciendo aún más tediosa la evaluación que realmente hacemos dentro del aula con nuestros alumnos. Desde el punto de vista educativo, pedagógico, pues sería correcto también, ¿no? Por un lado, definir el nivel de logro
haciendo referencia al contenido de las capacidades físicas y por otro lado al de las capacidades coordinativas. Podríamos hacerlo así. El alumno además podría saber si sabe, en este caso, y conoce las capacidades físicas y su implicación con la salud por un lado, y puede ser que por otro lado pues que no conozca las capacidades coordinativas, con lo cual pues al final podría estudiarse unos contenidos, podría estudiarse otros, pero el estándar, el aprendizaje de alguna forma conlleva implícita los dos contenidos, es decir, las capacidades físicas y las coordinativas. Es como decir, sería muy difícil saber conducir en este caso y decir, bueno, voy a aprender a aparcar por un lado, pero no sé subir una cuesta. Y voy a evaluar por un lado si sabe aparcar y por otro lado si sabe subir una cuesta. Pues no, aprender a conducir conlleva aparcar y también subir una cuesta con el coche, embragar, meter una marcha en una cuesta y una rampa. Por eso es muy difícil diferenciar y separar los aprendizajes cuando están integrados en un mismo estándar. De cara a nuestra labor docente, lo mejor sería definir el nivel de logro de ese estándar, de ese aprendizaje de forma conjunta. Superación de la materia, promoción, evaluación formativa de la primera y la segunda evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar la materia? En este caso es que el alumno tiene que sacar más de un 5 sobre 10 al final del curso. O sea, es que algunos todavía están pensando, no, es que en la primera evaluación ha sacado un 7, en la segunda ha sacado un 8 y en la tercera pues ha sacado un 3. Entonces le hago la media. Eso es un error, ¿vale? No podéis ya pensar en eso. Lo que se califica son los estándares y la suma de todos los estándares, al final el alumno, si saca un 5, pues saca un 5 y ya está. Y da igual que haya suspendido las dos primeras evaluaciones y en la tercera, pues que saque un 5 pelado y al final le sale un 4,7, pues redondea un 5, pues tienes que ponerle una prueba. Para que también quede claro, tanto la unidad didáctica como las dos primeras evaluaciones solo tendrán un carácter informativo. Se recomendará que en este caso y también se advierte y se recuerda que para conseguir una calificación positiva en la materia se debe alcanzar un valor positivo más de 5 en la unidad. Esta nota asociada a unidades o a primera y segunda evaluación se calcula realizando una regla de 3, pero que en esa unidad didáctica ese valor 5 no va a ningún lado. Lo que va al boletín de notas son los estándares. La evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua es que faltan mucho a lo largo del curso y al final pues no tienen el derecho a esa evaluación que le ha hecho durante el curso. Entonces, ahora sí, procedimientos previstos para la recuperación, evaluación extraordinaria. La legislación lo que dice es que el docente puede seleccionar los estándares sobre los que se va a evaluar. Tengo que saber, primero, todos los alumnos suspensos se evalúan en 1 hora, hora y media o en 2 horas como mucho. Todo es todo, desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato. Solo tengo un día, en este caso 1 hora o 2 horas para evaluarlos todos. Claro, no le puedo pedir una serie de cosas que no pueda evaluar ahí en esas 2 horas, teniendo en cuenta que hay alumnos de todos los niveles. Lo que hago es que el alumno tiene que hacer trabajo durante el verano y vaya a ver que al final, en esas 2 horas, pues le hace una prueba escrita y una prueba motriz. Y poco más, porque al final la prueba escrita está claro, que sería pues lo que tú le quieras dar de valor a los estándares, eso también lo puedes reestructurar, lo puedes poner como tú quieras, eso es un criterio que se toma de departamento. Luego, prueba motriz, 2 puntos sobre 10. En esta prueba los alumnos deberán demostrar el nivel de forma física acorde asociado a ese estándar. Para ello, el alumno deberá demostrar que es capaz de mantener un ritmo de carrera o desplazamiento durante 20 minutos, acorde a sus necesidades, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Luego también, le digo, previamente debe de realizar un calentamiento de forma autónoma, porque eso sí lo puedes hacer. Cuando van los alumnos, le dices, venga, vamos a hacer primero la prueba escrita y después hacemos la prueba motriz. Y los alumnos hacen su calentamiento de forma autónoma y tú lo estás observando. Otro instrumento que sería entrega de trabajo en formato digital o portfolio. Y aquí es donde metes todos los estándares que se pueden hacer en casa a través de PowerPoint, a través de un vídeo, por ejemplo, una coreografía. Pues, oye, pues me entregan un formato, un vídeo, una coreografía. Y además me tienes que hacer un blog. Dependiendo del curso, en tercero de la ESO ya saben hacer blog. Pues tú le dices, tú lo que tienes que hacer es mandarme un blog y ahí tienes que poner, que sería un portfolio, me tienes que poner ahí todo lo que te he pedido y ya sabes que esto tiene 2 puntos sobre 10.
A lo mejor dice, no, yo eso no lo voy a hacer, maestro, pues ya está, tú ya sabes que en la prueba escrita tienes 3, en la prueba motriz tienes 2. Si no lo haces perfecto, pues podría ser que sacara, que suspendiera en septiembre. Y luego además otro instrumento que valdría 3 puntos, como veis aquí, que son grabaciones en vídeo sobre aprendizaje motriz. Y aquí le puedes pedir que te haga lo que tú quieras. Si al final es como decir, bueno, ¿por qué no puedo utilizar el móvil, subirlo a YouTube oculto y me manda el enlace? O sea, al final tú le puedes pedir un visual thinking, le puedes pedir un vídeo que se grabe haciendo gestos técnicos, les puedes pedir un vídeo que se grabe haciendo un circuito. Tienen todo el verano. Y si no han dado un palo al agua durante todo el año, pues con un examen escrito y una carrera, pues no creo que sea justo ponerle un 5 al alumno, ¿no? Que a veces cometemos esos errores. Los alumnos llegan y cuando llegan en septiembre, nada más que por presentarse, casi que les aprueban. Bueno, porque se le ocurre un poquillo, ¿no? También en esa ficha, como es lógico, pues se le pedirá como material necesario indumentaria deportiva, botella de agua, reloj o móvil con cronómetro y bolígrafo para hacer la prueba de septiembre.